todo el mundo es un genio, pero que si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota. Hay muchas más inteligencias de las que se suelen evaluar, ¿no?, en el sistema educativo. Todos llevamos algo y tenemos algo que aportar al mundo. Otra cosa es que acabemos dando con ello y encontrándolo. Si eres un cerezo, te tendrás que centrar en dar cereza, no en dar manzanas. 2 o 3 inteligencias vas a decir, ostras, estas son las mías. Quiero ayudarte a que descubras tus inteligencias innatas. ¿Cuál es tu propósito vital? Que es súper importante, ¿no? Y mi propósito vital es... Bienvenidos a un nuevo episodio de Nuevamente. Hoy vamos a descubrir tus inteligencias innatas. Pero antes, como siempre, vamos a dar introducción a este episodio diciendo las 2 frases que yo creo que lo describen genial. Y la primera es la siguiente, de un tal Albert Einstein, quizás te suena de algo. Y Albert Einstein decía que todo el mundo es un genio, pero que si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota. La siguiente frase es de Howard Gardner, un psicólogo, investigador y profesor en la Universidad de Harvard y que hoy va a ser gran protagonista y artífice de este episodio. Y Howard dice la siguiente frase, que es que el error más grande de siglos pasados en la enseñanza ha sido tratar a todos los estudiantes como si fueran variantes de un mismo individuo y así sentirse justificados al enseñarles las mismas materias de la misma manera. Mi nombre es Sergio Cruz, soy psicólogo, estudiante de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y del máster en Psicología General Sanitaria. Y bueno, hoy vengo dispuesto a hablar sobre un tema que puede ser un poco controvertido, pero que creo que más que nunca es muy necesario. Así que vamos a por ello. Ahora mismo tengo delante mía una imagen que define muy bien esa frase que te he dicho hace unos segundos que dijo Albert Einstein en su día. Y la imagen es la siguiente. Aparece un profesor y enfrente de ese profesor un mono, un pingüino, un elefante, un pez en su pecera y un perro, bueno, y una foca también. Y este profesor les dice lo siguiente: para una selección equitativa vamos a hacer el mismo examen a todos. Por favor, trepen un árbol. Claro, esta imagen un poco viene a representar el sistema educativo actual, ¿no? Que yo, por supuesto, vamos, faltaría más. Tenemos que estar hiper agradecidos de lo que tenemos, o sea, faltaría más. Por suerte aquí contamos con una educación pública, podemos incluso elegir a qué colegio ir, en fin, algo que, oye, ya firmarían ahora mismo por tenerlo en otros países, y eso hay que decirlo, hay que destacarlo. Y como siempre digo, es de buena nacido ser agradecido. Pero oye, eso no quiere decir pues, que si sabemos que algo tiene ciertos defectos o ciertos aspectos que hay que mejorar, pues que no intentemos mejorarlo. Entonces, con todo lo bueno que tiene hoy en día, con todos los profesionales súper buenos que hay también, por supuesto, pues creo que tenemos que empezar a dar una vuelta de tuerca a esto, ¿no? Porque muchas veces, también venía aquí a la radio pensando un poco de qué otra manera contarlo. Yo al final me imagino el sistema educativo hoy en día como si fuese un puzzle y ese puzzle que le falta una piececita, esa pieza, pues es el alumno. El alumno es como que tiene que intentar encajar en ese puzzle al que le falta una pieza. ¿Qué ocurre? Que al final cada alumno tiene una forma diferente. Y hay algunos que por supuesto sí pues cuadran un poquito mejor, ¿no? Y encajan, pero hay otros muchos que no. Ya sea, pues, oye, por unas cuestiones a nivel de capacidades que tienen y que no encajan con un poco la memoria, que es algo que se solicita un montón en el sistema educativo actual, o incluso, pues, las matemáticas, ¿no? Son como 2 cositas que es lo que más suele premiarse hoy en día en el sistema educativo, ¿no? Pero sabemos que hay personas que tienen otras cualidades y que, pues, lo mismo, al ver que aquí no consiguen los resultados que se espera de ellos, se decepcionan, acaban creyendo que no valen, en fin, y otro tipo de cosas que hacen que poco a poco pues vayan perdiendo esa esencia un poco que tenían de base, digamos, ¿no? Esas capacidades, esas habilidades más innatas, que poquito a poco, digamos que a través de este sistema, pues que nos va instaurando ciertas creencias limitantes, ciertas cuestiones que hacen que poco a poco, digamos, pues es que no sirvo para nada, es que es mi culpa, es que ¿por qué estoy en un trabajo que luego ya de adulto pues no me gusta nada? ¿Qué es lo que realmente me apasiona a mí? Un poquito perdido, digamos. Y este psicólogo, Howard Gardner, dice otras 2 frases que a mí personalmente me gustan mucho y bueno, las voy a leer literalmente. Básicamente dice
dice que en el futuro vamos a ser capaces de individualizar, de personalizar la educación tanto cuanto queramos. Y la otra es que dice que la enseñanza, que ignora las realidades de los niños, será rechazada tan seguramente como cualquier injerto que intente ignorar el sistema inmune del cuerpo. Y es un poco lo que vengo a intentar expresar hoy. Como, pues igual que una persona que es celíaca y no puede comer gluten, no le puedes forzar a comer gluten, pues hay bastantes personas que se les intenta hacer encajar sí o sí a toda costa en ese sistema, y claro, pues eso luego acaba desencadenando una serie de consecuencias a nivel profesional, incluso a nivel emocional, psicológico e incluso económico más adelante, ¿no? Con el paso de los años, con el paso del tiempo. Entonces vamos a pasar con la siguiente parte del episodio de hoy, que es lo principal que quiero que te lleves hoy, y es que quiero ayudarte a que descubras tus inteligencias innatas. Como te he dicho antes, Howard Gardner iba a ser gran protagonista de hoy. Es que sin él, sin toda la investigación que ha hecho este psicólogo, profesor, investigador de la Universidad de Harvard, pues este episodio no sería posible. Entonces, si quieres más información, aparte de lo que voy a comentarte hoy, pues ya sabes, con poner Howard Gardner en Google puedes encontrar muchísimos estudios que ha hecho, en fin, y artículos. Pero básicamente este psicólogo es conocido por la teoría de las inteligencias múltiples. Es decir, este psicólogo, a base de realizar diversas investigaciones, ha llegado a la conclusión de que hay muchas más inteligencias de las que se suelen evaluar, ¿no? En el sistema educativo, pues, que suele ir más centrado en la memoria, incluso se centra mucho en el coeficiente intelectual. Y esta teoría de las inteligencias múltiples dice que aproximadamente hay unas 12 inteligencias. 12 inteligencias que, como veremos, van asociadas a unas capacidades, a unas profesiones. Y, oye, puede que haya más, ¿no? Que se puedan decir incluso más, pero al final la aproximación que hace este psicólogo, desde luego me parece mucho más esperanzadora de cara a todas esas personas que, oye, al final, como a mí me gusta siempre decir, todos llevamos algo y tenemos algo que aportar al mundo. Otra cosa es que acabemos dando con ello y encontrándolo. Así que ahora, antes de comenzar a describirte cada una de estas inteligencias, quiero que también tengas en mente pues esas cosas que lo mismo hay gente que alguna vez te dice, pues es que a ti se te da bien esto, es que se te da bien escribir, a ti se te da muy bien escuchar, se te da genial hablar en público, se te da genial, pues oye, orientarte, pintar, bailar, hacer ejercicio, coser, lo que sea. Indaga en esas cosas. Indaga también en tus hobbies. ¿En qué cosas te gustan hacer en tu tiempo libre? E incluso, ¿en qué cosas? Pues lo mismo hacías de pequeño de manera natural, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gustaba mucho el deporte, tal. También ahora viendo cintas de pequeño, ¿no? Por ejemplo, a mi hermano, pues le gustaban un montón, y le gustan los pájaros, la naturaleza. Y claro, cuando tú ves que lees y te gusta aprender sobre eso, cuando tienes 3 años, 4, dices, ostras, algo innato tengo yo que sí, que luego lo mismo puede que otras capacidades se me den también bien. O sea, esto que voy a contarte hoy no viene a ser determinista, en plan, esto es a lo único que te tienes que centrar y ya está. No. Esto lo que viene a decir es que tú tienes un tipo de tierra, digamos en tu mente, un tipo de tierra que es más fértil para un tipo de cualidades y de capacidades que de otra. Es decir, si eres un cerezo, te tendrás que centrar en dar cereza, no en dar manzana. Pues un poco viene a explicar esto. Otra cosa quiere decir que, bueno, lo mismo tengas un poquito de tierra, que también puedes plantar un manzano, pero no van a crecer con tanta facilidad como esas cerezas, digamos, ¿no? Porque tú estás hecho para dar cerezas. Por poner un ejemplo más claro. Así que, aunque, repito, puedas desarrollar otras capacidades, al final tenemos la suerte de que nuestro cerebro tiene esa plasticidad neuronal por la cual podemos aprender cosas hasta los últimos años de nuestra vida, aunque muchas veces se crea lo contrario y hay incluso ese estigma con personas mayores de que no pueden aprender cosas nuevas, tal. Mentira, hay plasticidad neuronal, por supuesto que es más fácil hacerlo de joven, de adulto, pero también se puede incluso en la vejez. Pero a lo que voy es eso, vas a tener unas cualidades de por sí, unos terrenos más fértiles para estas capacidades que vamos a ver ahora. Así que estate atento porque aproximadamente 2 o 3 inteligencias vas a decir, ostras, estas son las mías. A mí por lo menos me pasó eso, ¿no? Puede que incluso haya alguna más, 3, 4, pero en total piensa que son 12. O sea, hay algunas que claramente vas a decir cuando las digas, esta vamos, ni de lejos. Repito, no quiere decir que eso no lo puedas entrenar, no lo puedas desarrollar, pero no es tu tierra fértil. Y antes de ir con ello, aquí de hecho tengo un parrafito escrito explícitamente para transmitir esto, y es que todas esas personas de éxito en algún ámbito que admiras, son personas, imagínate que son deportistas, imagínate que son actores, sea en el ámbito que sea, escritores, cualquiera. Estas personas están ahí porque han descubierto cuál es esa tierra fértil suya, cuál es esa capacidad
o capacidades innatas suyas y han tenido la determinación de decir sí a eso y dedicarse a eso. Y sobre todo de decir no a otras muchas cosas, porque claro, también para esto hay que ser valiente, pero lo que está claro es que quien mucho abarca, poco aprieta. Y tú tienes que intentar centrarte a partir de ahora en apretar en esas inteligencias innatas que van contigo un poquito más de serie. Así que vamos a dar respuesta a la pregunta de qué es aquello que crece en ti con mucho menos esfuerzo y qué es aquello que te sale de manera más natural. Así que vamos a ir a por esos 12 tipos de inteligencias con sus habilidades, profesiones y verbos asociados y vamos con la primera. La primera es la lingüístico-verbal. Esta tiene que ver con el dominio del lenguaje, la oratoria y la comunicación. ¿Qué profesiones se pueden venir a la mente con estas capacidades? Pues escritores, periodistas, divulgadores, abogados, bibliotecarios, políticos. Por favor, políticos buenos, porque madre mía lo que tenemos hoy en día, pero bueno, esto es un tema aparte. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Al final estas personas tienen una facilidad para expresarse y comunicar. Les gusta leer, les gusta aprender, ¿no? con libros, etc. Y tienen que ver con acciones, o sea, estas serían acciones que se dan bien o que se dan bien con mayor facilidad, como leer, escribir, comunicar, redactar o editar. La segunda inteligencia sería la lógico-matemática. ¿Ves? Esta es una que yo, por ejemplo, pues tengo -10, ¿ok? Pero no quiere decir que si me ponga con ello se me dé bien. O sea, también entra mucho en juego cómo te lo han enseñado, ¿no? Hay también mucho mito con el tema de las matemáticas, pero bueno, es algo que en mí de manera natural no sale. O sea, cuando te dan las vueltas en el Mercadona y das 5 euros y te devuelven 4 y dices, ¿cuánto me ha devuelto? Y tienes que estar ahí casi con los dedos, dices, esto a mí no se me da muy bien de manera natural. Pero bueno, la cosa es que las personas con esta inteligencia tienen un dominio de los números, cálculos, resolución de problemas y tiene que ver con profesiones como los matemáticos, contables, informáticos, científicos, ingenieros, economistas, auditores, físicos y acciones que se le dan bien a estas personas pues es contabilizar, calcular, analizar, teorizar, auditar o programar. La tercera inteligencia es la visual espacial y esto tiene que ver con el dominio de la percepción de formas y dimensiones abstractas. Por ejemplo, arquitectos, diseñadores, pintores, fotógrafos, cartógrafos, creadores de videojuegos. Tiene que ver con acciones como construir, diseñar, reformar, conducir, fotografiar o dibujar. Por ejemplo, esto a mí me cuesta un montón. O sea, yo sé que cuando una persona se pone enfrente mía haciendo algo, yo lo tengo que imitar, me tengo que imaginar que estoy en su posición para... O sea, a nivel de visión espacial me cuesta. También incluso está con el Google Maps. Esto, por ejemplo, a mi hermano se le da genial, que estará escuchando esto, así que enhorabuena porque a mí no. Vamos con la cuarta, que es la corporal kinestésica. Imagínate, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el tema del deporte. Y es básicamente el dominio de la expresión del cuerpo y la coordinación de movimientos. Por ejemplo, bailarines, actores, deportistas, cirujanos, masajistas, artesanos. Al final tiene que ver con el dominio ya no solo de habilidades, como se suele decir, gruesas, sino de habilidades finas. O sea, habilidades gruesas pueden ser movimientos un poco más genéricos a nivel deportivo, pero habilidades finas, por ejemplo, un cirujano, imagínate, ¿no? Tiene que tener esa precisión, pues esto incluso una persona, imagínate, que cose. O sea, ese tipo de habilidades son habilidades finas y tiene que ver con este dominio del cuerpo y del movimiento. Y son acciones como tocar, cortar, coser, bailar, ejercitar, expresar. La quinta inteligencia es la musical, y es el dominio de la audición, el sonido y la voz. Aquí, por ejemplo, esta es una inteligencia que a mí se me da bien. O sea, yo esto sé que de serie lo tengo. De hecho, veo incluso vídeos míos de pequeño, cuando me regalaron un piano, veía en la tele, me ponía yo ahí a bailar, pero es algo que quizá no me he enfocado en desarrollar. Pero oye, que hubiera sabido, que hubiera sido de mí si desde pequeño me hubiera centrado en esto. No me hubiera sido aquí vete tú a saber, DJ, músico o lo que sea. Incluso me acuerdo en las asignaturas del colegio que los exámenes típicos de flauta, ¿no? Que yo creo que era el instrumento que siempre tocábamos porque era el más fácil de comprar, el más fácil de tener en casa, el más sencillo. Me acuerdo que a la gente se le daba fatal, o sea, les costaba llegar al 5, al 6 y yo con una tranquilidad pasmosa llegaba al 9 incluso. Me presentaba para subir nota, digo, que yo puedo sacar un 10, ¿sabes? Y era súper fácil cuando conocía pues eso, a gente que le costaba un montón. También me gustan muchísimos tipos de música, escucho prácticamente de todo, desde heavy hasta reggaetón, hasta música clásica, hasta bachata, o sea, escucho de todo, tengo una tolerancia muy grande a todo ello, al ritmo. Entonces, este tipo de cosas te las estoy contando no por contarte mi vida, sino para que tú digas, ostras, con estas cosas, con estas inteligencias yo me voy identificando. Voy sintiendo que me pasa, por ejemplo, lo que a ti con la musical me ha pasado con la lógico-matemática, Sergio. Pues
Eso es lo que tienes que ir identificando. Vamos a la siguiente. La sexta es la interpersonal. Eso tiene que ver con el dominio de la empatía y de las relaciones humanas. Pues aquí, por ejemplo, surgen los terapeutas, vendedores, médicos, educadores, trabajadores sociales, relaciones públicas. Son personas que tienen, digamos, ese don de gentes. Una capacidad increíble para relacionarse con todo el mundo. Son personas que se llevan bien con todo el mundo, que saben lidiar con muchos tipos de situaciones, tienen capacidad para fluir, empatizar, y tiene que ver con acciones como empatizar, enseñar, negociar, vender, servir o atender. Y está, por ejemplo, pues otra inteligencia que yo personalmente la cultivo con mayor facilidad y, bueno, quizá es un poco lógico, pero al final soy psicólogo y si estoy haciendo esto también es por algo, y es porque esa inteligencia, digamos, interpersonal en mí pues también se da. Vamos con la intrapersonal, y esta tiene que ver con el dominio del autoconocimiento y la introspección. Pues psicólogos, líderes, mentores, gurús, pedagogos, emprendedores, filósofos, yogis, son personas que más allá de relacionarse con las personas, con otras personas, saben relacionarse genial consigo mismos, con su mente, con sus emociones, saben interpretarlas muy bien, gestionarlas muy bien. Es un poco pues esa capacidad de ahondar en uno mismo que quizá pues hoy en día también escasea, y tiene que ver con acciones como aprender, emprender, liderar, orientar, decidir y motivar. La octava inteligencia es la naturalista. Esta que hoy en día también hace tantísima falta, porque si no, pues yo no sé qué va a pasar con el planeta al final, pero en fin. Y esta tiene que ver con el dominio de la naturaleza, el medio ambiente, la fauna, la flora, el mundo animal, y aquí pues las profesiones, puedes imaginar, ¿no? Biólogos, agrónomos, jardineros, cocineros, veterinarios, ecologistas. Hay gente que tiene mucha sensibilidad por el medio ambiente, por los animales, por todo lo que tiene que ver con la naturaleza, y acciones que tienen que ver con estas personas con inteligencia naturalista son acciones como observar, conservar, cuidar, proteger, reciclar o sembrar. Y las últimas 4 inteligencias, tengo que aclarar que son combinaciones de las 8 que he dicho anteriormente. Así que la primera de estas 4, que sería la novena, es la emocional, y tiene que ver con la capacidad de trabajar bajo presión sin ningún problema y saber manejar muy bien esas habilidades sociales y sus emociones. Como decía, la combinación de inteligencia interpersonal e intrapersonal daría lugar a esta inteligencia emocional. Algo que desde luego, por ejemplo, hoy en día es algo que se debería de enseñar, de transmitir muchísimo más en el sistema educativo, ¿no? Es una de esas posibles mejoras, desde luego, que habría que hacer. Así que si tienes desarrolladas estas 2 inteligencias, pues tendrías mucha inteligencia emocional y combinarías profesiones de ambos tipos de inteligencias, como he mencionado. La siguiente sería la existencial. Esta inteligencia existencial tiene que ver con el dominio de la espiritualidad y la trascendencia. O sea, aquí ya estaríamos hablando de filósofos, físicos cuánticos, guías espirituales. Estamos yendo un poco ya a ese mundo, como dirían en la famosa serie de Aquí no hay quien viva, un poco hierbas, ¿no? Estaríamos yendo ya a ese lado, pero que por supuesto es un tipo de inteligencia también que está ahí, que hay gente que tiene una facilidad increíble para conectar con eso, y que de esta manera también puedes ayudar a muchísimas personas. Yo qué sé, me imagino una persona que está en el ajetreo del día a día, como muchas veces estamos hoy. Oye, ¿cuánto necesitaría, no? Un poco también de este tipo de inteligencia existencial que tienen estas personas. Son personas que son analíticas y que filosofan constantemente sobre la vida, la muerte, la psicología humana, y bueno, como decía, tiene que ver con acciones como meditar, experimentar, filosofar, profundizar, intuir e inspirar. La penúltima inteligencia es la creativa, y son personas que tienen ideas nuevas a cada momento. Suelen estar creando no solo cosas, sino también formas innovadoras de realizar diferentes actividades. Por ejemplo, estas personas tienen un dominio de la imaginación, de la innovación, visión y creatividad. Son pues esas personas que tienen ideas que tú dices, ostras, ¿no? Y que luego encima pues o ellos o otras personas pues la pueden llevar a cabo, y cuando salen al mundo y las conoce más gente dices, madre mía, ¿no? Qué idea. Y al final pues esas personas se orientan mucho al futuro, a la vanguardia, a lo que un poco está por venir. Es decir, tienen esa capacidad de ver qué es lo que ahora mismo necesita el mundo y crear algo que vaya asociado a un poco pues esa necesidad. Y bueno, sí, tiene que ver con acciones como anticipar, imaginar, crear, innovar, transformar y revolucionar. Y ya la última es la inteligencia colaborativa, que es esa capacidad de trabajar satisfactoriamente en equipo. Al final son personas que
tienen esa habilidad para alcanzar objetivos, también un poco mezclando esa facilidad de relacionarse con otras personas, esa inteligencia interpersonal. Y pues imagínate aquí, ¿no? Pues empresarios, diplomáticos, mediadores, gestores, organizadores, cooperantes, y acciones relacionadas con estas profesiones pues tienen que ver organizar, gestionar, implementar, lograr, enriquecer y expandir. Así que voy a hacer una recopilación muy breve de las 12 tipos de inteligencias y recuerda, puedes volver a escuchar el episodio cuando ya esté subido, puedes buscarlo en internet, ya sabes, Howard Gardner es el psicólogo que ha llevado a conocer o ha creado, digamos, después de mucha investigación, esta teoría de las inteligencias múltiples, y son la lingüístico-verbal, lógico-matemática, visual-espacial, corporal, kinestésica, musical, interpersonal, intrapersonal, naturalista, y luego las últimas 4, que son la combinación de algunas de las anteriores, son la emocional, la existencial, la creativa y la colaborativa. Y ahora sí, vamos a pasar con la reflexión del episodio de hoy. Antes de seguir con el vídeo, quiero que sepas algo. Si el estrés, el desánimo o la ansiedad dominan tus días, tienes problemas de autoestima, duermes mal y te falta energía, te sientes perdido y sin propósito, te preocupas y piensas en cosas negativas todo el rato o tienes malos hábitos, he creado las sesiones Nuevamente, consultas psicológicas en las que trabajaré contigo de manera individual aspectos como los que te acabo de comentar y que hoy en día cada vez más están afectando a la salud mental y emocional de las personas en el mundo moderno. ¿Quieres comenzar tu proceso de reinvención personal? Echa un vistazo al link que te dejo en la descripción en el que te explico cómo funcionan estas sesiones y solicita plaza si lo necesitas para que comencemos a trabajar cuanto antes. Y recuerda, con tu salud mental no te hagas el loco. Ahora sí, continuemos. Bueno, pues la verdad creo que y espero que todo esto te haya servido, te haya hecho pensar, decir, joder, pues esto nunca lo había pensado y resulta que probablemente haya abandonado ciertas capacidades, acciones, habilidades que se me daban bien o que incluso se me dan bien y resuenan conmigo, pero pues por el devenir de la vida, ¿no? Por entrar un poco en ese día a día de pues un trabajo que lo mismo, bueno, pues estás en el trabajo ese porque pues te aporta dinero, ¿no? A nivel económico y es algo que necesitas, pero oye, lo mismo es lo típico, ¿no? Que cuando llega el domingo ya por la tarde estás pensando, mañana tengo que volver a este trabajo, o tengo que, estoy estudiando esto que no me gusta, o estoy haciendo tal, y oye, esto no quiere decir ni mucho menos que tengas que dejar lo que estés haciendo y irte a lo loco a hacer lo que realmente resuena contigo con este tipo de inteligencias, pero sí que poquito a poco quizá pues ir metiendo más de esto en tu día a día. Incluso puede ser empezar con hobbies, hobbies que habías abandonado y que te gustan, pues volver a hacerlo. Tenga que ver con pintar, tenga que ver con bailar, tenga que ver con algún deporte, tenga que ver con tejer, con lo que sea, en fin, con acciones que sabes que te gustan. Puedes empezar por ahí. También incluso puedes empezar por algún tipo de acción de voluntariado, pues imagínate, lo mismo, te gusta mucho la naturaleza, tienes esa inteligencia un poco relacionada con el medio ambiente, los animales, por lo mismo también puedes empezar yendo a alguna ONG que se dedique a pues, hacer algún tipo de labor relacionada con estos ámbitos. Puedes empezar por ahí. Y lo mismo, pues estás trabajando en X cosa, pero a raíz de empezar a escucharte, de empezar a tirar y tener la valentía de ir un poco a lo que realmente te gusta más, sabes que resuena más contigo, pues van surgiendo relaciones, conexiones con otras personas y poco a poco pues eso da a un trabajo que para ti pues tenga mucho más sentido, te llene mucho más. O incluso a algo que crees tú por tu cuenta, porque claro, aquí pueden ser las dos cosas, ¿no? Algo que crees tú o algo que, no sé, pues empieces a trabajar en algún lado relacionado con este tipo de inteligencias que van más contigo. ¿Y por qué ya mención al trabajo? Pues porque lo ideal sería un poco que tú estuvieses trabajando, estuvieses en algún lado que realmente te llene. O sea, sé que quizás suena un poco cliché, ¿no? Pero lo típico de no tengo que trabajar ningún día porque esto que hago realmente me apasiona y lo haría gratis, es algo que vamos, que me encanta, que va conmigo y que lo hago como hobby, ¿no? Pues un poco acercarnos a ese ideal. Pero claro, para eso hay que tener, como digo, esa capacidad de volver a recuperar tu confianza, de incluso atreverte a probar cosas que resuenen con estas inteligencias que vengan más contigo. Y claro, eso implica muchas veces pues, remar un poco incluso a contracorriente, cuestionar ciertas creencias limitantes, porque claro, si durante, pues imagínate, tienes 30 años, 40, lo que sea, y tú crees que es que no hay nada que se te dé bien a ti, que, en fin, te han dicho que durante mucho tiempo en el colegio, algún profesor incluso te haya podido decir que esto que tienes en mente es una tontería, pero realmente ¿a qué te quieres dedicar? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿No? Un poco como cerrándote
vía, digamos, que tenías en mente, se te han ido rompiendo determinadas ilusiones y eso ha hecho que poco a poco, pues, primero tu confianza, tu autoestima se vea mermada, porque al final, pues bueno, has dicho, he tenido que seguir el camino trillado, el camino que sigue todo el mundo, y ya está, y esto es lo que hay, punto. No, o sea, se trata de empezar a pensar fuera de la caja, que esto es aquí donde hay que tener narices, ¿no? De pensar fuera de la caja y de tener esa valentía de escucharte y al final orientarte poquito a poco a eso que realmente va más contigo. Y bueno, también pues hoy en día tenemos que tener en cuenta que la cosa está cambiando mucho. O sea, ya no es que el sistema educativo tenga que cambiar e incluir otro tipo de enseñanzas que ahora mismo no se dan, ¿no? Se me ocurre, ¿no? El tema de inteligencia emocional, tema de incluso habilidades sociales, hablar en público, gestión de las redes sociales, de todo este tipo de aspectos más novedosos, sino que es que muchas profesiones que hay en la actualidad incluso van a desaparecer. Y esto pues nos puede gustar más o menos, pero vamos un poco a ello y realmente lo que más va a contar, lo que más te va a diferenciar como persona es que aportes algo diferencial al mundo. Y aportar algo diferencial al mundo, sea en una empresa, o sea emprendiendo tú algo por tu cuenta, va a hacer que realmente pues puedas incluso eso acabar monetizándolo, por supuesto, pero con algo que realmente te apasiona y que lo hagas de verdad de corazón. Y eso que te diferencia va a tener que ver contigo, con esas inteligencias innatas que hemos visto hoy. Porque realmente hoy en día la información está en internet, o sea, hoy ya, pues que tú sepas o haya un título que certifique tal, vale, sí está bien, porque también al final eso te da digamos, como que has pasado un tiempo formándote sobre algo, pero hoy en día salen muchas personas con muchos títulos, de cada ámbito, cada año. Tiene que haber algo que te diferencie más allá. Por eso es importante que descubras lo que realmente va contigo y de esta manera también, pues esas crisis existenciales que muchas veces hoy en día también se dan, ¿no? De qué hago con mi vida, ¿no? O con el típico amigo, ¿no? O todos, o nosotros mismos, tú que nos estás escuchando, a mí también me ha pasado. ¿Y para qué estoy aquí? ¿Y qué hago con mi vida? Y que, pues este tipo de preguntas muchas veces se resuelven teniendo las narices de empezar a hacer cosas en tu día a día y a leer y a formarte sobre esas 2, 3, 4 inteligencias innatas que van más contigo. Y dentro de esas inteligencias, pues al final son cosas también un poco genéricas, ir probando, no tener miedo a probar. Cada vez vas a estar mucho más cerca de eso que realmente te apasiona y cada vez vas a ir generando más congruencia y más coherencia con lo que va contigo. Y eso al final, pues es motivación al levantarte cada día de la cama, es un sentimiento de, joder, todos los días tener ganas de hacer algo que realmente te llena. Así que quiero acabar este episodio leyendo una frase, un parrafito que tengo aquí escrito y que me salió, creo que quedó tan bien que digo, mira, lo voy a leer tal cual. Y es lo siguiente, que cada uno tiene una autenticidad singular y única, como los ojos y huellas dactilares diferentes. En tu autenticidad está la esencia de tu objetivo en la vida. Si eres un cerezo, ofrece cerezas. No te empeñes en dar manzanas. Muy pocas personas se permiten ser auténticas y conocerse a sí mismas. Y la autenticidad es el factor clave. Es cuando eres y no piensas. Cuando eres y no dices. Cuando fluyes y conectas contigo, con el presente, con la esencia y el arte que hay en ti. Así que bueno, espero que el episodio te haya aportado muchísimo. Ya sabes que puedes seguirme en mis redes sociales, en Instagram, @SergioCruz_salud. También en mi web, www.sergiocruzsalud.com, está el libro 7 claves para desintoxicar tu mente en 2023, que te puedes descargar completamente gratis. Y bueno, ya sabes, como siempre digo, si quieres que toquemos aquí algún tema en concreto relacionado con la psicología, con lo que hemos hablado hoy, ya sabes, escríbeme por mensaje directo y nada, y veo si me lo puedo preparar y lo tratamos aquí. Así que nada, como siempre digo, a seguir diseñando tú nuevamente. Y nos vemos en 7 días, valiente. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que te haya aportado un montón. Si quieres más, recuerda que aquí te dejo un vídeo y una lista de reproducción para que puedas seguir aprendiendo acerca de cositas relacionadas con las que acabas de ver en este mismo vídeo. Un abrazo súper grande.